Un gusto, gracias a todos por estar del otro lado. Un placer volver a participar de esta actividad tan relevante para las finanzas y la economía, para el debate financiero y económico de nuestro país. Agradezco mucho a los organizadores de la EFI Week en nombre de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en nombre de Bolsar. Y bueno, vamos a tratar de replicar lo que venimos haciendo junto con Alexis Shuvarov, director y operador de Spread Inversiones, con Rubén Pascuali, operador de Fernández Laya, Sociedad de Bolsa, y con Martín Oliver, analista fundamental, independiente, algo que venimos haciendo en el canal de YouTube de Bolsar ya desde hace casi un año, ¿no? Que es este programa, entre comillas, que se llama Mercado por Profesionales, en el cual tratamos de dar nuestras visiones de lo que puede ocurrir con los mercados. Y algo que quiero remarcar es que son nuestras visiones personales. En ningún caso esto tiene que tomarse como un tema de recomendación. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, nadie lo sabe. Nadie sabe qué va a pasar con las acciones, con los bonos. Es muy importante tener presente eso. No son recomendaciones, simplemente es nuestra opinión. Nos encanta hablar de mercado y bueno, a eso nos dedicamos, ¿sí? A tratar de anticiparlo. Casi siempre no nos sale, ¿no? Porque si no, nos dedicaríamos a otra cosa. Así que bueno, un placer. Bueno, vamos a comenzar. Empezamos con los mercados internacionales, como hacemos habitualmente en el programa. ¿Qué les parece? Dale, bueno, dale. Rubén, ¿cómo ves el mercado afuera? Hemos tenido un bear market que comienza allí por el 2 de enero de este año, tuvimos el máximo a fines del año pasado, primera rueda de este año, y a partir de ahí lo único que vimos fue bajar el mercado americano. ¿Cómo lo ves de cara a futuro? ¿Cuál es tu visión? A partir de un cambio de escenario importante que ya había arrancado el año pasado, una economía que había empezado a inflacionar y que este año la Reserva Federal, que venía amagando, dijo, bueno, listo, empezó a subir la tasa de interés y lo que parecía que iban a ser 2 tasas se transformaron en 4, 5, 6, quién sabe cuántas de aquí en adelante. Sí, Manuel, y en el medio una guerra. Y en el medio una guerra. También hay que ponerlo por los impactos que tuvo. Si les parece, yo sé que seguramente el tiempo que tenemos no nos va a alcanzar para lo que cualquiera de nosotros podríamos estar hablando para contestar cualquiera de estas preguntas, así que para tratar de hacer esto más dinámico, y sé que por ahí tenés algunas diapositivas y algunos temas que es importante que cada uno de nosotros pueda volcar su opinión o dar tips para tratar de ayudar a la gente, o por lo menos para ayudarlos a pensar, porque como bien decís vos, la verdad no la tiene nadie. Yendo a lo que hablábamos, sabíamos que en algún momento la burbuja iba a implosionar, veníamos de planes de estímulo a lo largo de todo el planeta, estábamos empezando a salir de la recesión, pero de la recesión, en realidad más que una recesión ahí lo que hubo fue todo este parate por el tema del coronavirus, planes de estímulo mediante, y visto hoy desde fin de junio, justo del segundo semestre, pareciera como que a la Fed un poco se le escapó la tortuga. Primero empezaron a correr de atrás todo este proceso para tratar de evitar que la inflación se le fuera de madre. Y ahora es como que están acelerando un poquitito, ya hace algunas reuniones de la Fed, inclusive la última fue evidente esa aceleración de subir las tasas en 3/4 de punto, cuando lo que estaba en todos los escenarios era del medio punto porcentual, y prácticamente reunión en el último día fue lo que condicionó esto. Dicho esto, a todos nos interesa no lo que pasó, que seguramente y ya ahora lo vivimos, sino lo que puede llegar a pasar. Mi sensación de mercado es que el segundo semestre va a ser un poco mejor que el primero. De hecho, por ahí hay entre todas las cosas que tenés alguna estadística que tiene solo el valor de la estadística, porque como bien dijiste, no sabemos, nadie sabe prácticamente de pasar, pero tratamos de ayudarnos con distintas herramientas. Dicho esto, a todos nos interesa no lo que pasó, que seguramente, y la verdad es que ya lo vimos, sino en términos de inflación, yo comparto aquellos mercado economistas que piensan que tal vez hayamos visto un pico de la inflación, lo primero, de hecho, por ahí cuando mirás hacia el mundo, lo vi todas las cosas el mes de marzo, por más que en el mes pasado la inflación de Estados Unidos fue un poquito más alta, ese 1% que marcaron, cortesía
decía de los precios de la energía que subieron un 35% interanual, y la verdad es que es lo que más creo que en términos de inflación yo comparto a lo largo de todo el globo. Pero bueno, hoy mismo se conocieron datos del gasto personal en Estados Unidos y también la inflación núcleo, si querés, del mes de mayo, y se está manteniendo una media del 0,3%. Es decir, por distintos canales y analizando distintos elementos para no hacer esto demasiado técnico, da la sensación, o creo ver, de que lo peor de la inflación ha pasado. Obviamente, lo que está haciendo la Reserva Federal ahora es subiendo todo lo agresivamente que puede la tasa sin tratar de generar un proceso recesivo, porque este es el otro temor que hoy hay, era la inflación y ahora es la recesión, están los dos, y los dos juntos es la tan temida esta inflación. Bueno, yo creo que lo que vamos es una desaceleración, claramente la suba de tasas provoca esto, pero creo que no vamos a llegar a esa recesión tan temida. El segundo semestre tenemos hacia fin de año, noviembre, las elecciones. En alguno de nuestros programas, vos, Manuel, y fuiste el primero que lo dijo, mencionaba que el segundo semestre podía llegar a ser mejor. Hoy te doy la derecha, fuiste el primero que lo vio y lo comparto. Y si ese fuera el escenario, creo que más allá de que todavía podemos tener algún tipo de movimiento en cuanto a mercados, el mercado bajista en realidad se decretó cuando la suba fue mayor a ese 20%, pero me parece que ahora la cosa está un poco más peleada. Hoy era un día para tomarlo con pinzas, siempre el cierre de semestre hay que cerrar posiciones, y generalmente cuando venimos con datos negativos, toda la cosa sucia se ponen para que cierren ese trimestre y en ese periodo que se está analizando, llámese trimestre, mes o semestre. Y a partir de mañana, bueno, justo también termina la semana, pero me da la sensación de que tal vez podamos ver algo un poquito mejor, que no lo vamos a ver de entrada, nadie piense que este tipo de cosas van a suceder de la noche a la mañana, pero me parece que mirando para adelante y no en el espejo retrovisor, creo que lo que tenemos por delante es un poco mejor. De todas maneras, están quienes creen que vamos a una recesión. El aterrizaje suave es algo complicado para lograr, pero no imposible. Ya el mismo Powell lo está diciendo. Y creo que, al menos desde mi punto de vista, que hay bastantes chances de que esto se dé. Esto es lo que estoy viendo del lado del mercado internacional, y miremos uno de los indicadores más relevantes, ya que somos hombres de mercado, lo miramos todo el tiempo, el rendimiento de los bonos del Tesoro, el bono de 10 años, que lo vimos subir incluso en los peores momentos por encima de los 3,30, creo que 3,34, 3,35 fue el máximo. Hoy, cuando estaba cerrando 5 minutos antes que nos unimos acá, estaba rompiendo el 3% para abajo, estaba en 2,97, con lo cual, de alguna manera, lo que me hace pensar es que este escenario es factible, es posible. Ahora, atención, que hay un dato que todavía no conocemos. No sé si Martín por ahí toca algo de estos temas, pero en la semana que viene vamos a empezar a recibir balances, trimestres, y va a ser muy relevante. Y atención con este punto, muy relevante conocer cómo fue para las empresas los resultados de este trimestre, en el cual, segundo trimestre del año, en el cual estamos todos hablando de desaceleración económica. Habrá empresas a las cuales le habrá jugado peor, habrá otras empresas que le habrá jugado mejor. Obviamente hay sectores favorecidos, todo el sector petrolero fue el que se vio más beneficiado por esta suba del precio del petróleo. Ya sabemos que todo el tema de la tecnología lo sufrió más, porque siempre es el que más dependiente está de la suba de tasas de interés, y los sectores más defensivos fueron los que resistieron mejor a este embate. Bueno, yo creo que acá vamos a tener un mercado, al menos durante las próximas 3 semanas, con bastante selectividad, con esta información que obviamente no la conocemos, pero bueno, uno puede tratar de intuir qué pudo haber pasado con cada uno de los sectores, y más ahora agregando la información. El último dato que tiro, el sector financiero, los bancos pasaron un examen de estrés de la Reserva Federal, no vimos crisis financiera. Leía unos comentarios que justamente nuestro común amigo José Schiava lo publicaba esta misma semana en uno de los medios donde escribe, y la verdad que eso es otro dato interesante para tener en cuenta, y
mirándolo como proyecciones a futuro sobre lo que puede pasar, incluso sectorialmente en un sector que estuvo bastante castigado. Los bancos, el único que se puede favorecer, el único sector que se puede favorecer con una suba de tasas de interés. Por el otro lado, tiene la espada de Damocles: si se produce la recesión, ahí le juega en contra por el ciclo económico. Bueno, entonces, en la definición de esto que tenemos por delante, es donde se van a jugar, si se da un escenario, si se da el otro, cuáles pueden ser los que pueden salir más favorecidos, al menos en el corto o mediano plazo. Rubén, déjame que te corte para darle lugar al otro análisis. Tu análisis viene del lado fundamental, sos un excelente analista fundamental, pero Ale ahora nos va a dar una visión desde lo técnico. Ale, ¿tenías preparado algunos gráficos para darnos una visión desde lo técnico del mercado americano? Sí, primero te voy a pedir si puedo compartir pantalla. Desde ya, acá quiero empezar aclarando que cuando uno hace un análisis, digamos, ya sea fundamental o técnico, los dos buscamos lo mismo, que es predecir el futuro. Y los dos nos basamos en datos ya pasados, nada más que uno a través de las noticias y el otro a través de los precios. ¿Tenés Entonces, Ale para compartir ya? Porque creo que yo no te puedo pasar el host, no sé si te lo han pasado los organizadores. sabes que no lo veo. Bueno, Todos vamos a hacer una cosa. todos son co-hosts, así que podrían compartir sin problema. A ver, espérame, a ver. Dame un segundo, a ver si puedo compartir. Mientras tanto, digamos Sí. ¿Podés? Ya está, a ver, ahí se ve. Ahí está. Ahí se ve, Ale. Bueno, retomo un poco la idea de esto de que, bueno, lo que buscamos todos es predecir el futuro, que es lo más difícil, pero a su vez es lo más atractivo que tiene el mercado. Creo que ancestralmente, desde antes de Cristo, venimos tratando de predecir qué va a pasar, desde mirar a las estrellas hasta cortarle las tripas a un animal. El hombre a lo largo de la historia ha tratado de predecir qué le esperaba el futuro. Y un poco esa esperanza de enfrentarnos a la incertidumbre con un poquito más de coraje, ¿no? Pero bueno, en el mercado llevamos esto hacia lo económico, y en lo económico, bueno, creo que hay dos vertientes muy fuertes, que es la fundamental y el análisis técnico. A mí me gusta ver un poco de las dos cosas. Yo te escuchaba, Rubén, hablando un poco del tema del petróleo. Si empezamos a mirar un poco los precios del último tiempo, no ha pasado el 120, los 120, 125 dólares, y de ahí estabilizó más bien para abajo, con lo cual también habría que ver cómo se va a desarrollar en el futuro. No vamos a tocar ese tema, preparé los índices nada más, a ver si se puede ver, y haciendo una combinación de algunas técnicas. Acuérdense que cuando vemos técnicas podemos hablar también de la estadística, y la estadística se puede utilizar como una estadística descriptiva o una estadística inferencial. Bueno, el análisis técnico tiene un poquito de estadística inferencial, pero también de descriptiva, ¿no? Cuando miramos qué pasó en el precio, en la historia de un determinado activo. Bien, en función de esa historia podemos llegar a ver qué va a pasar en el futuro o inferirlo. No vamos a tener certeza, pero va a aumentar la chance de que haya, de que una situación se dé por sobre otra. De ahí después vendrán las discusiones de qué técnica es mejor que otra. Bien, a mí me gusta, en este caso, quiero hacer la diferencia que cuando uno analiza un índice, lo único que sirve es para operar ese índice y no un activo que lo compone, ¿no? Porque, digamos, los activos tienen distintas conductas dentro de ese índice. Eso para mí es una distinción muy importante, porque la gente tiende a cometer el error de utilizar una herramienta mal, analiza un índice y después opera una de las acciones que lo componen, y el comportamiento es totalmente distinto. Bien, el índice, por supuesto, suaviza una cartera de activos, pero a su vez me gusta utilizar una nueva suavización de este movimiento, que son las medias móviles. Para mí, uno de los mejores indicadores a lo largo del tiempo, más allá de las figuras que tenga el mercado. Bien, ¿qué podemos ver en este gráfico? Claramente Dow Jones a nivel semanal tiene dos medias móviles, una de 10 y otra de 30 semanas. Y a mí me gusta observar dos cosas. Primero, los canales. Segundo, las líneas de tendencia que están quebradas en este caso. Y tercero, cómo está el precio con respecto a la línea móvil. Por supuesto, un precio por debajo de una línea móvil para mí es estar fuera de mercado. La pregunta es,
en este caso, que yo ya tengo definido un mercado bajista desde el principio de enero, cuando quiebra la media móvil, en realidad la quiebra para alrededor del 20 de enero, de ahí en más el mercado es netamente un bear market. La pregunta es si tengo un drawdown, como concepto de drawdown, como una baja de aguas, es decir, bajan las aguas, es una corrección en el tiempo, o si es un flash crash, ¿no? Tipo el Corona Crash del 2020. Bien, no, la diferencia, eso lo vamos a ver en otro slide, y vamos a tratar de definir cuál de las dos situaciones estamos viviendo. Primer punto interesante de este movimiento es que aguanten el soporte previo de 29.800 puntos, 29.500 y pico era, no llega a tocar los 29.600, fue el mínimo, y de ahí tuvimos esta nueva recuperación. Para inferir un poco qué puede pasar hacia adelante, voy a hacer un zoom sobre este cuadro. Claramente sigo viendo, lo que quería mostrar era claramente que está por debajo de sus medias y haciendo una especie de cuña no definida aún. Y quiero tocar un tema un poquito más de la historia de esto. Es decir, si uno mira los movimientos a través del tiempo, fíjense las correcciones del mercado. 1999-2002, esta es una especie de drawdown, en los cuales acá lo que tenemos es una corrección en el tiempo, no con una profundización muy grande. Acá lo que me interesa ver es cuál es la dispersión de la media con respecto a los mínimos que va a tocar. Bien, sorpresivamente acá van a ver, cada vez que el mercado se mete debajo de las medias no supera un 14% de esa brecha. Si nos vamos en el tiempo y vamos a este tipo de crisis, que es la del 2008, la subprime, cuando el mercado quiebra el nivel previo del máximo, recién ahí hace una estirada y tiene una dispersión de precio con respecto a la media que llega al 30%. Bien. Ahora, avanzo en el tiempo y tengo mini correcciones en las cuales parece que no son significativas, pero cuando las analizamos, acá hay una dispersión del 13% también entre cada uno de los precios y su media. En función de esto voy a determinar, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo, mientras que en este flash crash tiene una similitud bastante parecida a la del 2008, donde la dispersión llega al 33%. Ale, con respecto a la media, sí. Para acelerar un poco porque no nos va a dar el tiempo. ¿Qué estás viendo ahora? Bien. ¿Qué estoy viendo? Que en esta última caída, esta explicación es para explicar que este último movimiento, la dispersión del precio con respecto a la media, en el peor momento, que fue en 29.600, llegamos al 13%. Entonces, la pregunta es, mientras se mantenga por arriba de este nivel, es probable que tengamos una corrección continua más tirando a este estilo, o a esta primera parte de la crisis del 2008, que después terminó profundizando, y extendida en el tiempo. El segundo tema que veo acá es que en el tiempo, la crisis del 2008 duró 13 meses. Y si tomamos algo parecido acá, estaríamos hablando de un movimiento por lo menos correctivo, sin tomar que profundice el mercado, un movimiento correctivo de toda la segunda parte del año. Correctivo quiere decir que sube y vuelve a bajar sin quebrar los niveles de 29.500, ¿no? Lateralización. Una lateralización sí, pero viste, sin profundizar. Acá para mí hay que estar atento si quiebra este nivel o no, para ver si vuelve a hacer vuelve a buscar un escalón más abajo o no. Con respecto a mí me gusta por eso medirlo con la dispersión de la media. De avanzo, entonces, no veo tanto una recuperación del mercado, sí veo más una lateralización y una recomposición de determinados activos que han sufrido mucho dentro de los índices. Lo otro que me da la sensación a mí, y esto después lo vas a tocar vos bien, seguramente, Martín, es que lo que vimos que detrás de la caída que hubo en el mercado, lo que cayó fue la espuma que había en los papeles de crecimiento. Por ejemplo, tenías price earnings extremadamente altos, y con esta caída lo que viste ahora es un ajuste mucho más coherente a lo que puede ser esto. Bien, esto es S&P, quiero agregar en un gráfico diario que no es muy optimista el tema de que haya salido del canal alcista de largo plazo y haya hecho un pullback acá. Si bien me pasa lo mismo cuando lo paso al semanal, tengo situaciones similares al Dow Jones, en el cual
no veo caídas mayores a 3.550 aproximadamente, no descarto cosas más profundas, pero digamos que ahí tengo un piso bastante interesante. Y lo último, te muestro la tasa de 10 años. Nosotros habíamos detectado muy bien, me acuerdo en el programa, todo este movimiento a la zona de 3.10. Me parece que esto hoy por hoy juega de una resistencia bastante importante. Está bien ese pase que hizo el 3.10, pero más o menos veo que está aguantando bien en esta zona. No descarto que más adelante tengamos nuevos movimientos alcistas. Y la segunda que dejo acá para ir cerrando esto es, ¿qué pasa en el mercado cuando las tasas subieron previamente? ¿Realmente se destruyó el mercado o no? Lo dejo como una incógnita eso. Ale, hay un Sí. gráfico, hay una filmina que te voy a pedir que pongas, que ¿Cuál de la todas? presentó Rubén sobre variaciones una vez que hay una baja en el mercado americano, esa misma, Ahí está, ahí esa está. misma. Dale, dale. Bueno, Rubén, ¿querés eso, comentar, Rubén, de no, qué mirá se que trata? parecido. simplemente esto circuló por varios grupos de bolsa. Son Ahí está la periodos, fuente, ahí está la fuente, claro, Nobleza Obliga. periodos donde tuviste un semestre o casi un semestre con caídas tan importantes y lo que pasó en el segundo semestre. Y vos ves que en algunos casos hubo recuperaciones importantes, obviamente el signo de interrogación es que todavía falta los datos de este año, pero digamos, de todos los rojos que había en el primer semestre empiezan a aparecer algunos verdes, algunos más importantes. Y bueno, esto va a ir de la mano con cómo vaya dándose dos temas fundamentalmente. El tema de la inflación, si es acertado este diagnóstico de que lo peor de la inflación quedó atrás. Miren, nosotros miramos todos los días, sabemos que el tema del combustible es central en esta cuestión, pero cuando vemos los precios del petróleo, todas las variedades del petróleo, yo no sé si vos tenés gráficos del petróleo, lo vas a pasar o no, Alexis, pero tuvimos máximos de petróleo, incluso llegando a 130, y después ahora hay mucha volatilidad, no hace 15 días lo vimos en 123 y a los pocos días en 105 y ahora está merodeando entre 100 y 110, 112, con lo cual inclusive los precios de los commodities que vemos los máximos han quedado atrás. Pero la inflación, muchos ven que la inflación sigue creciendo y eso es porque en muchos casos lo que tomamos es la inflación interanual, pero los máximos mensuales de la inflación en buena parte de los países, incluso en los Estados Unidos, los vimos en el mes de marzo. Si esto es correcto, no es que la suba de tasas no vaya a continuar, tal vez para llegar a una neutralidad la Fed necesite hacer algunas subas más, la de junio está cantada, ese medio punto porcentual, esperemos que no sean 3/4 de punto, pero después me parece que hay espacio para que puedan tener un wait and see en alguna reunión o que tengamos subas menores, 1/4 de punto, y esto puede dar pie para que se produzca o esa no caída, lateralización o ciertas recuperaciones que yo tampoco creo que se recupere por la magnitud, no veíamos una magnitud de caída tan importante como esta, sí una caída, pero no de semejante magnitud. Y Así que fíjate que estamos en la cuarta, es interesante, estamos en la cuarta, la peor fue la de 1932, las primeras 111 ruedas, estamos en la cuarta. Rubén, vos hablaste de selectividad, lo quiero sumar a Martín. Espera, Porque, un temita. sí, Fíjate dale. que las tres primeras, que son caídas más grandes, las tres tuvieron un segundo semestre verde, por Sí, la magnitud de la caída. Con lo cual, incluso, y esto tomémoslo así, es estadística, como sí. dijo Alexis, tratamos de adivinar o tratar de sacar por algún método o algunos datos como estos que estamos viendo que es estadístico, que puede llegar a pasar. Sí, perdón. No, quería sumarlo a Martín, ya que hablaste de selectividad, creo que Martín tenía preparado algo como para pensar así, después pasamos al mercado local porque si no, no nos va a dar el tiempo. Martín, vos tenías algunas filminas donde ibas a hacer un aporte para el inversor que está pensando en esta selectividad y quizá no solo en el segundo semestre, sino en el mediano plazo. Sí, no sé si las podés ir pasando. Lo que te quería agregar, Dale. Rubén, que vos habías tirado un dato
un poco al pasar, que es el tema del gasto de los consumidores, que es un dato que se presentó hace muy pocos minutos, hace un par de horas. Sí. Tengo acá la información, la tenía para compartir también, pero te quería agregar algo a lo que habías comentado, que el gasto de los consumidores dice que representa los 2/3 de la actividad económica estadounidense, eso, un dato relevante para marcar, que aumentó solamente un 0,2, cuando se esperaba un dato, un dato mucho más alto, que es la menor subida en 5 meses. Pero lo que te quería complementar a lo que vos bien habías dicho, es cómo contrapesa con el tema del desempleo, el pedido de subsidio de desempleo, que eso el mercado, lo estaba leyendo, está empezando a ver como que se puede llegar a gestionar una recesión en cuanto a ese sentido. Así que quería complementar un poco el dato que habías dado en ese sentido. Nada, lo que estamos viendo acá es un poco de contexto internacional, o sea, un poco de dónde venimos, ¿no? La inflación como venía un poco fogoneada por el tema de la gasolina, ya esto lo estuvimos marcando, el tema de los alimentos, también como, fíjense cómo es la mayor subida desde 1979, son los precios de supermercados, si querés, pasame la próxima placa, un poco para contextualizar en la incertidumbre que estamos pasando. Esto es mercado europeo, esto es economía europea, la macro. El Banco Central Europeo lo que está haciendo es básicamente equilibrio entre una suba de tasas de interés que vaya al dato, va a subir la tasa, o va camino a subir la tasa 2 veces en el próximo trimestre, haciendo un poco de equilibrio entre este dato y el índice de empleo que, si bien es muy bueno y está en mínimos históricos a nivel europeo, está rozando el 6,8%, y los salarios no vienen acompañando en ese sentido como para hacer que la suba de tasas sea un poco más agresiva, como sí pasó más por el lado de Estados Unidos, obviamente. Esto lo que está provocando, una de las últimas estimaciones en suba de tasas europeas para finales del 2022, es que hayan bajado estas estimaciones de 176 puntos a 161. Eso es un poco la economía como la estamos viendo, con una demanda que venía reprimida por la pandemia, que se viene desacelerando, que viene también contrarrestando por el shock en el costo de vida y la caída de la confianza de los consumidores y de las compañías. Eso es un poco el panorama que estamos viendo en Europa, ¿no? Pero no sé, Manu, si te parece, vamos directamente con el informe, con el análisis que más o menos teníamos, para cerrar un poco el mercado. Sí, dale, Martín, vamos con eso, redondeándolo así queda espacio para el mercado local luego. Ale, vos tenés la posibilidad de pasar a la filmina, ahí está. Dale. ¿Cómo reaccionó el mercado de renta variable en lo que va en 2022? Bueno, reaccionó con una postura más de resguardo, ¿no? Tomando una posición claramente conservadora, algo de esto Rubén venía marcando. Fíjense, esto es un ETF a modo de referencia nomás para que vayan viendo lo que fue la selección, un poco la rotación del mercado hacia el mercado un poco más value, las empresas con más valor, que habían quedado un poco rezagadas contra las empresas que había marcado bien Alexis de mayor crecimiento, que habían tenido valuaciones en muchos casos. Siempre yo digo esto, que hay que ser muy selectivo, no todas las empresas son lo mismo, y de hecho vamos a ver un poco de eso ahora en el futuro. Y el mercado básicamente pasó y se está centrando mucho más en lo que va en 2022 en negocios mucho más cíclicos. Esto es lo que venías marcando Rubén y Alexis también. Mucho más el sector petróleo, obviamente, con valuaciones que venían mucho más rezagadas de las empresas de mayor calidad. Esto es un poco el espíritu del informe, ¿no? Y básicamente el miedo logró que se hayan olvidado un poco de aspectos bastante esenciales en lo que respecta a los análisis que realmente tenemos que hacer como inversores. Esto es un poco la idea que tenía para compartir, tratando de dejarles un poco algún tip, alguna idea para que se sientan un poco más tranquilos a la hora de operar, siempre con la estrategia de cada uno, ¿no? Vimos un poco de mercado, como el escenario ya está planteado. Ya entre los 4 estuvimos planteando un poco el escenario de cómo vienen las cosas. Eso claramente es pasado. ¿Cómo hacemos de acá al futuro? Bueno, como analista fundamental y como inversor, obviamente, en valor, me parece que lo que no tenemos que hacer es perder de vista la búsqueda de valor puntualmente, ¿no? Y me parece que nuestro trabajo como inversores claramente implica despegarse un poquito de lo que está haciendo el mercado hoy, más allá de que nosotros hablamos de mercado cada una de las charlas que tenemos, y poder identificar aquellos negocios que estén mostrando fundamentos reales. Y cuando digo reales, digo en términos de, básicamente, ajustes por inflación, que sus negocios se ajusten
tengan un buen soporte respecto de la inflación. Lo que hablamos siempre van a escuchar a muchísimos analistas fundamentales hablar de lo mismo. Las claves para encontrar negocios de calidad tienen que ver con encontrar empresas con ventajas competitivas, con márgenes amplios, y subrayo la palabra amplios porque sobre todo en este momento donde si el margen es amplio, va a tener mucha mayor capacidad para absorber cualquier tipo de compresión del negocio. Empresas con, por supuesto, baja o nula deuda, con poder de fijación de precios, con este poder, con esta capacidad de poder transmitirle o traspasarle quizá al consumidor, al cliente, parte de sus costos. Para eso tiene que tener justamente ventajas competitivas que así lo sostengan, por supuesto, y empresas poco intensas de capital, porque eso va a hacer que en los trimestres sucesivos veamos una menos posibilidad de estar inflando balances con ciertos aspectos, ¿no? Por supuesto que cada inversor tiene su aversión al riesgo, y esto claramente, comparto lo que decías, Manu, esto es mi opinión, y es una estrategia que lo que intento claramente traer acá es, muy brevemente, por supuesto, es mostrar una estrategia que combine un menor riesgo en el corto plazo y una muy buena rentabilidad o rentabilidad superior en el largo plazo. Estuvimos hablando un poquito de crecimiento, estuvieron hablando ustedes un poco de liquidez también, y me gustaría centrar el informe en el tema de la valoración, ¿no? Martín, vamos a ir redondeándolo porque no nos va a quedar tiempo para hablar nada de mercado local, que creo que hay muchos participantes del otro lado que están esperando eso. Así que, no sé, si querés redondearlo con alguna idea. Había una filmina más, Ale, no sé si podés pasar a la próxima. Sí, justamente ya venía con esta parte, que lo que tiene que ver es, me parece que lo que tenemos que empezar a ver son estos niveles de inflación para muchos directivos de muchos management, de muchas compañías. Es una economía totalmente nueva, una economía inflacionaria, ¿no? Y en términos de valoración de un negocio, te crea la situación paradójica de que aunque tengas beneficios y que crezcan en la compañía, el flujo de caja realmente se está deteriorando. Entonces, mirar las valuaciones en términos de ganancias y en términos de PER, obviamente, quizá tenga consecuencias negativas en el largo plazo. Lo que vamos a ver acá muy rápidamente son 3 indicadores con estos ejemplos que son oportunidades que está mostrando el mercado para aquel inversor de largo plazo que se centre en fundamentos en la búsqueda de negocios de calidad, que eso es lo que venimos hablando. Obviamente el PER invertido, que lo que estamos acá tratando de hacer, si bien dentro de la cuenta estamos hablando de ganancia, es lo que les venía marcando recién, la idea es compararlo con un bono y el rendimiento del bono del tesoro, por supuesto, una rentabilidad sobre lo que es el flujo de caja libre, ¿sí? En realidad el flujo de caja libre, ¿por qué lo marcamos? Porque básicamente nos muestra una imagen mucho más realista del negocio, y en definitiva es la capacidad que tiene el negocio para poder expandir el negocio, pagar dividendos y reducir deuda, y básicamente la lupa estará puesta entonces en la tasa de crecimiento que tenga ese flujo de caja libre, ¿sí? En los próximos trimestres. Y el retorno sobre el capital invertido, que hay que recordar que la tasa de crecimiento de ganancias a largo plazo de una compañía no puede exceder el ROIC a largo plazo. Teniendo esto en cuenta, obviamente el ROIC se compara siempre con el costo promedio ponderado del capital de la compañía, y que es un indicio de generación de valor. Acá estamos viendo 3 ejemplos de 3 sectores distintos, básicamente en el mercado americano, pero lo que estamos viendo acá es, le dejo los números para que saquen sus propias conclusiones, así no hago esto muy largo. Simplemente fíjense los retornos sobre el capital invertido que tienen algunos de estos negocios y la calidad que puede generar. Ahora, me voy de acá y me voy a los datos calculados. Estos son datos calculados con balances, ¿no? Martín, Pero, perdón, el tiempo es súper tirano y pasamos, porque si no nos están reclamando mercado local, no nos va a quedar tiempo. Realmente, aunque no les parezca, ya vamos casi 40 minutos de la charla. ¿Querés dar la idea de cierre final de lo que armaste? Cierro con esto. Más allá de los números que estábamos viendo, los datos de mercado son Google con una baja del 26%, Mastercard con una baja del 19%, Qualcomm con una baja del 32%. Quiero que se entienda este contraste entre los datos de mercado y los datos que realmente están mostrando los negocios y la calidad que están mostrando ciertos
acá una comparación con los competidores y en la próxima placa vamos a ver cómo generaron valor a través del tiempo, siempre comparado con el S&P 500. Si me mostrás la última placa, redondeo con esto. Fíjense que esto a través del tiempo, claro, fíjense cómo esto a través del tiempo es la generación de valor. En algún momento el mercado lo nota y lo hace, lo lleva a su cotización, ¿no? Obviamente. Lo monetiza. Perdón, estoy actuando de mal de la película, pero se nos pasó el tiempo. Dale. Y vamos a pasar, Ale, levantá la presentación. Quizá abusamos de lo que hablábamos del mercado internacional para pasar así de una al mercado local. Tema relevante. Hablamos del mercado internacional porque con un S&P cayendo, con una Fed subiendo tasas, también complejiza la situación de emergentes, también se complejiza la situación argentina. Obviamente no es que el mercado argentino se disocia de un S&P o de un mercado americano en bear market. Si la baja sigue afuera, va a ser mucho más difícil darle sustento a un rebote en el mercado local. Abro el debate para todos. ¿Cómo ven el mercado local? Yo voy a dar una sola opinión, así después ya los dejo hablar ustedes. Yo creo que ya pasa a ser un tema de timing. Voy a robarle una frase de nuestro común amigo Claudio Suchovicki que dice: cuando la avaricia le gana al miedo. Me parece que ya entramos en eso. Me parece que ya estamos viendo precios donde hay que esperar a ver cuándo la avaricia le gana al miedo, sobre todo en renta fija. Me parece que es un tema de, bueno, a ver cuándo la avaricia le gana al miedo, porque empezamos a ver precios muy bajos. Yo les voy a dar un solo ejemplo de un bono, lo digo ahora, si después lo dejo hablar a ustedes. Yo tengo hecho un ejercicio donde yo ya no doy por sentado que los bonos paguen. Supongamos que digo, bueno, listo, ya no van a pagar el flujo del G de 36, del G de 35, del G de 30, del G de 29, no va a pagar, listo. ¿Qué puede pasar? Me pagan solo 2 cupones, ok, me reestructuran. ¿Hasta cuánto? Me tienen 6 años sin pagarme un mango, ok. Me dan un bono de acá a 6 años que el valor de mercado de ese bono, ¿sí? Es 35, o sea, me hacen una quita sobre valor presente. Así todo, ¿saben cuánto me da la TIR? Estamos hablando de que no me pagan nada, me pagan solo 2 cupones de renta y me dan recién un bono con valor a 35 a 2028. Me da 7,5 de TIR efectiva anual. O sea, para que tengamos una idea de lo ridículo que son los precios de los bonos hoy en Argentina. La pregunta es, ¿hay un rebote, sobre todo en la ley Nueva York en estos días? Si la avaricia ya le ganó al miedo o todavía no, o todavía estamos en esa cuestión donde puede haber aún más pánico que lleve a los bonos nuevamente a valores ridículos. Me callo y los dejo a ustedes. No, pero está muy bien lo que decís. Cuando hablamos de Argentina, estaba bien que hubiéramos seguido hablando de afuera, es que entramos en terreno desconocido. Nosotros rompemos siempre los libros de texto. Siempre cuando estudiamos economía, no sé si vos lo habrás visto, seguro que sí, en la universidad, te decía, hay 2 países que son extremos, Argentina y Japón. Y seguimos teniendo cosas, mirá, yo hace muchos años que trabajo en mercado y cosas como la que hemos visto ahora, o lo hablábamos el otro día, precios como los que vimos de los bonos. Claramente le erramos, decíamos hace algunos programas atrás, creo que lo compartíamos con Alexis, $30 era una locura porque sí, 25 hablábamos dólares, de $28. Eran precios de default y lo vimos en 19 hace 3 ruedas. Decir que bueno, ahora hubo una recuperación muy fuerte. Yo me hago cargo. Yo en 26, 27 decía, están recontra baratos y ahora, yo siempre hablé de los de afuera. Siempre hablé de los Nueva York. Y hoy están 22, 23, o sea, me hago cargo que para mí a 27 estaban baratos, así que ahora... Y a 30 también son baratos. El problema, muchachos, que acá se están rompiendo mitos continuamente. Eso de que los mercados no tienen memoria, y parece que sí tienen memoria. Y yo creo que acá esto se puede resumir diciendo muy pocas cosas. El problema es el que ya está comprado de hace bastante tiempo, que es el que está sufriendo estas consecuencias, no el que lo está mirando ahora, ni los buitres quieren comprar Argentina, que ya tendrían que haber aparecido. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Y bueno, sencillamente lo que pasa es que los mercados, sobre todo los mercados internacionales, no hablemos del mercado local porque es un mercado que está semidestruido, porque siempre hablamos de recrear el mercado de capitales, y la verdad es que solamente ahora estamos con el tema de la deuda en pesos, que es el único mercado que le queda disponible al gobierno. Después, si querés, hablamos de ese tema. Pero en el plano internacional, con todas las cosas que ha hecho Argentina, es obvio que nos ganamos
Reestructuración, default. No es que tuvimos uno, venimos teniendo 2001, 2008, el 2019, 2020, y ya estamos preciando otro default cuando todavía no tuvimos ningún pago de capital de ningún bono de todos los bonos que reestructuramos y estamos pagando una tasa por debajo de la tasa del mercado internacional y hablamos de default. Es así de increíble. ¿Qué es lo que sucede? Que nadie pone un mango en Argentina porque los mercados sí tienen memoria. Entonces, lo que pasa por otra palabrita que es muy importante, que se llama confianza. Lo que necesitamos es generar confianza. Y claramente acá tenemos que hablar de política. Y Rubén, como no es un programa político, ahí déjame que te el problema. interrumpa para preguntar así, tipo ping-pong, así vamos haciéndolo participar todos porque nos queda muy poco tiempo. Hablaste de confianza. ¿Ves ese shock de confianza necesario para todo? Porque hablaste de la deuda en pesos. Sin shock de confianza, ¿te financian a cuánto? A 2 meses y tenés que pagar 80 de tasa. ¿Ves ese shock de confianza de acá a diciembre, de acá a enero, febrero, el año que viene, o no lo ves? Del mercado internacional lo único que veo mercado es... local. Mercado local. No, perdóname, quise decir, mira la velocidad que vamos, nos equivocamos. Hablaba de la deuda en dólares. La deuda en dólares, ahí va la frase que vos dijiste, que mencionaba Claudio. Es un tema de codicia y miedo, y de posiciones altamente especulativas. No tengo ninguna duda que sin tiempo, porque no sabemos los tiempos, alguien que compra bonos a 20, 21, 22, y te digo más, 25, 30, es ganador. No tengo ninguna duda de eso, porque esto no puede desaparecer. Da lo mismo. Ahora, el tema de confianza está atado a una posibilidad de cambio. ¿Cambio de qué? De un signo político o de una política que sea más pro mercado, porque claramente esta política lo único que ha hecho es tomar el mercado cuando regular. Bueno, exactamente, y utilizar el mercado para lo que necesita, que es para refinanciarse. El mercado de pesos yo lo pongo en otro nivel. ¿Por qué? Porque es la única manera de financiarse que tiene un gobierno. Es suicidarse. Yo creo que esto es una opinión totalmente subjetiva, que para mí fue parte de una movida política lo que vimos en aquel día donde se cayeron a pique los bonos en pesos, un fondo de una entidad estatal y todavía no sabemos exactamente cuál fue, pero fue una entidad estatal que desarmó esto. Generaste una cierta desconfianza y ya sabemos lo que pasa cuando se rompe la confianza y qué hacemos los argentinos cuando se rompe la confianza. Estamos tratando de salir eso. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Contestando a tu pregunta de acá a fin de año, el mercado de pesos lo van a defender a rajatabla. De ahí la medida que toma el central para apuntalar a los fondos comunes de inversión. Yo no vendí ni un bono y tengo bonos ajustados por inflación en ese momento, ni lo pienso hacer. Más tarde o más temprano es la única fuente de financiamiento que de última el gobierno lo puede emitir con maquinita. Lo que no puede emitir son dólares. Entonces, ese tema me parece que se va a pelear hasta las últimas consecuencias. Pero por supuesto hay algo que ninguno de nosotros puede contestar, ni nadie que está escuchándonos a nosotros tampoco. ¿Qué es lo que puede pasar en términos de política? Y ahí hay muchas de las respuestas que nosotros estamos buscando acá en algo que tiene que ver y que impacta directamente, son las decisiones políticas y lo que pasa en el ámbito de la política. Lo que sí creo que en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, si me pones una pistola en la sien te diría ahí, podría ser entre marzo y abril del año próximo, pero no lo sabemos, es que en algún momento alguien va a empezar a hacer alguna apuesta en un mercado muy pequeño, en un mercado desinvertido, esto lo digo como cosas positivas, por la posibilidad de cambio que puede haber en Argentina. No estoy hablando de inversores genuinos, inversores de largo plazo, para eso se necesita mucho y vamos a tener que ponernos el overall todos en este país para que eso se recree. Pero creo que esa posibilidad está ante las elecciones del año próximo y tal vez que esperamos que pueda venir algo mejor. Pero bueno, no sabemos la fecha, pero es lo único que puede empezar a cambiar un poco esto. Ahora, yo creo que el que quería vender ya vendió. Yo creo que los activos en Argentina, y me corro del mercado de bonos por si no tengo tiempo para decirlo después, no es que esté positivo con el mercado de acciones de Argentina, selectivamente. Estoy recontra positivo porque cuando nosotros asesoramos a un comerciante, por ejemplo, y le decimos, ¿cómo me cubro de la inflación? Compra mercaderías. Bueno, yo me estoqueo comprando acciones que puedan
conservar valor o que sean empresas de primera línea, preferentemente si pueden exportar. No todos los sectores son lo mismo. Por ejemplo, los bancos están cargados de bonos y estamos hablando del problema de mercado de bonos. Déjame, Igual Rubén, están aquí regalados, pero son déjame cosas sumar, que creo que así hay que ver. sumo también a Martín y a Ale. Acabaste Dale. de hablar de algo, no sé, Martín, si venís siguiendo el tema del sector financiero, lo que planteó Rubén es muy importante, porque claramente es un sector que está muy expuesto a la deuda emitida por tesorería en pesos. ¿Venís siguiendo los balances? ¿Tenés alguna opinión en relación a eso, Martín? De los últimos balances, lo que te muestra, lo que bien decís, la exposición ante la deuda pública es bastante importante, es un dato que vamos a tener que tener en cuenta, sobre todo las sucesivas emisiones que está haciendo el mercado, cómo el Estado necesita ese apoyo para seguir emitiendo. Comparto con Rubén que me parece que lo que tiene que ver con renta variable hay selectividad, hay que ser selectivo. Lo mismo que lo que venía hablando en el informe de Estados Unidos o del mercado de afuera, me parece que las oportunidades están, hay empresas que están haciendo las cosas muy bien, cosas que tienen la posibilidad, empresas que tienen la posibilidad de exportar, me parece que va por ahí la brújula. Ale, algo para agregar, algo. Ya nos queda el cierre, Ale. Sí, algo muy concreto. Yo entré a trabajar en el año 1988 en el mercado financiero, me encontré con una hiperinflación, me encontré con un plan Bonex al año siguiente. Los bonos los vi valer 20, 25, 22, llamale, no lo tengo exacto porque te lo digo de memoria. Igual que ahora. Claro, después vino el RO15, creo que era también, valía 18, 19, 15. 45 de TIR. Bueno, ¿cuánto? 45 de TIR tenía. Igual que y ahora. No se iban a pagar. Igual que ahora. Pero Claro, ese se pagó. de TIR ¿Te acuerdas en el Bodén 15 cuánto rendía una semana antes del pago? 45. Bueno, esperá, quiero dar un cierre con esto. Los grandes saltos patrimoniales la gente lo hizo cuando compró en crisis y no cuando compró en euforia. Entonces, esos mismos bonos que yo los vi en 15, después los vi cotizar sobre la par. Así que con esto te cierro. Por supuesto que me pasa lo mismo con las acciones que valían, pongamos un valor de $100, hoy los compras por entre 3 y 6 dólares, depende de qué acción. Entonces, no te puedo, digamos, si bien uno no puede descartar movimientos de corto plazo para un lado negativo, pero en el mediano plazo creo que es clarísimo que los saltos de capital se hacen comprando estos precios y no asustándose. O sea, para redondear, Martín habló de selectividad. Yo ahí quiero hacer una sola distinción y ahí sí me quiero separar de algo que mencionó Rubén. Para mí no es lo mismo, y esto es opinión personal, la deuda en pesos que la deuda en dólares. Voy a decir algo y me hago cargo de lo que digo, y es opinión personal. Para mí es más riesgosa la deuda en pesos hoy que la deuda en dólares. 100% de acuerdo. Opinión personal. Si yo tendría que seleccionar, yo me quedo hoy, me siento más seguro comprando deuda en dólares ley Nueva York que comprando deuda en pesos ajustable por ser. Podés ganar más. El problema es que si la deuda en pesos llega a tener un evento de default, ¿qué pasa con los bancos? No sé cómo termina el evento, vos acabas de decir, bueno, de última el central emite. Esa deuda no se licúa. Es un problema muy grande la deuda ajustada por ser, porque no se licúa y tesorería ha emitido una cantidad enorme, casi 80% de deuda ajustada por ser. Pero bueno, es una diferencia de opinión, quizá alguno diga, no, la van a defender a rajatabla, yo también pienso que van a tratar de defenderla, pero ¿sabés cómo se va a defender? Emitiendo pesos. ¿Cómo defendes deuda ajustada emitiendo pesos? Creo que es la única que te queda. Una cosa más te quiero agregar, quien compra hoy no compra con la expectativa de ganancias de corto plazo. El que ya está tomando posición en el mercado argentino o el que va acumulando, compra con vistas a un cambio de ciclo que no se sabe cuándo va a venir, si es dentro de 3, dentro de 5, dentro de 7 años. No lo sabemos, pero no de ninguna manera podemos comprar un activo argentino pensando en un cambio de corto plazo. Eso está bueno. Para redondear, a ver, salvo esta quizá, no sé si diferencia, porque creo que Rubén entiende los riesgos. Entiendo perfectamente. Súper bien, y está claro que hoy el que compra un banco sabe que también está expuesto en la cartera de activo del banco a una parte importante de esa deuda. Nuestras jubilaciones tienen mucho de esa deuda también, porque el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene la cartera plagada de esa deuda. Pero para redondear podemos decir, primero, selectividad, mirar, Rubén recién habló del ingreso de los estados contables, los estados financieros en Estados Unidos, a mirar cómo le fue a las compañías, y acá también mucha selectividad. Me quedo con la frase de Ale,
el que compra mercado argentino no lo está comprando en 6 meses, claramente ahí alguien decía shock de confianza en 6 meses, imposible. Yo no me refería a que haya un shock de confianza, que esos 200 y pico mil millones de dólares que hay fuera del sistema entren al sistema, eso no va a pasar. Lo que me refería es un shock de confianza para, miren, ¿para qué? Para que Tesorería extienda plazos a 6 meses sin pagar 90 de tasa, a eso me refería solamente. O sea, a eso me refiero con un shock de confianza. Es muy mala la expectativa que hay hoy, a eso me refería, no era a que entren los 200 y pico mil millones de dólares. Una cosa más, te digo, la autoridad monetaria estaba muy preocupada por la curva en pesos. Yo me preocuparía, digamos, para mí no hay arreglo de la curva en pesos si no arreglas la deuda. Que está, la corta está arriba del 40%. Bueno, yo opino igual, en eso opino igual que vos, Ale. Lo que sucede, muchachos, si uno lo mira en un país normal, lo que pasa es que país normal, Argentina, es como que no le calza. Esto con un poco de confianza se soluciona. La deuda en pesos es el 7% del PBI, la deuda en dólares es más del doble. Mucho más del doble. Entonces, esto con un poquitito de confianza se rolea sin ningún tipo de dificultad. Pero en las circunstancias en las que estamos, la cosa se pone muy compleja. Ahora, el problema que se podría llegar a suscitar si se entrara en un evento disruptivo, la deuda en pesos, es mayúsculo, porque hoy por hoy, y por todas las cosas que hemos hecho, genera quedarnos sin ninguna fuente de financiamiento. Y ningún gobierno puede estar sin ninguna fuente de financiamiento. Lo único sería la emisión, y ya sabemos cómo termina la película. Así que bueno, no sé si es un deseo, o es, les digo, comprendo que comprar un bono a $20, $22, en términos de rentabilidad, aún en un evento de default, va a ser mucho más atractivo. Pero me parece que lo otro, no solo por la gravedad que tiene, sino porque hay un montón de formas de defenderlo, debería de ser algo que podría ser razonablemente cumplible. Lo que planteas es totalmente lógico. Ningún país paga el capital de la deuda. Rolea, rolea, rolea y rolea. El problema es cuando vos ves que el roleo te dicen 2 meses, un mes. Ya pasó, Rubén, hace poco. Esperemos que no. Esperemos que eso. Pero se necesita del otro lado confianza. Y la manera de lograr confianza no es obligando o compulsivamente cerrando clavijas por todas partes. Pero bueno, yo me siento más cómodo hoy. Si vos me decís, ¿qué elegís? ¿Deuda ajustada? Pero no, me voy. Si voy a comprar deuda argentina, prefiero comprarme un global, ley Nueva York, ¿sí? Y hasta te diría el G de 35, que es el que más me gusta a mí en este momento. Pero eso es opinión personal. Entonces, bien, está muy bien. Para decirlo, selectividad, ¿creen que Argentina a mediano plazo es negocio? Creo que todos coincidimos en eso. Creo que a mediano plazo. Y es un tema de timing más que de otra cuestión. Porque todos ven que el que compre hoy, en algún momento, en 2 o 3 años, va a haber hecho un buen negocio comprando Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Podemos cerrar como sí. Eso. Es un tema de timing. Saber, el tema es que comprar en piso es imposible. Como para darle un redondeo, una síntesis en la que estemos de acuerdo. Si alguno no está de acuerdo en lo que digo... Cierro con esto. En renta variable, muchas acciones le han ganado a la cotización del dólar, a la subida del dólar. Todavía. A pesar de todo, hay muchas acciones que le han ganado. Bueno... Les agradezco mucho, repito algo que dije al principio, no son recomendaciones, no tenemos la bola de cristal, ojalá la tuviéramos, pero bueno, el equipo aquí de excelentes analistas y operadores que me acompaña es para escucharlo porque saben mucho y además tienen muchos años haciendo esto en el mercado y han vivido muchas de estas. Así que muchísimas gracias. Gracias Rubén por acompañarnos siempre, gracias Ale, gracias Martín, un lujo. Y gracias a todos por estar del otro lado y gracias a la AFI Week. Un placer haber compartido con ustedes. Un gusto estar acá, un abrazo. Un gran abrazo para todos.